Estamos grabando esta conversación con Sara Šefčovič, autora de Demasiado Odio. Tiene una liga inevitable, Sara, con un clásico libro tuyo de 1990, si no me equivoco, Demasiado Amor, que fue y sigue siendo un libro de culto en las generaciones. De ahí extraes tu personaje de Beatriz para el segundo libro. Un personaje en esa época muy risueño, muy enamorado, muy deslumbrada con México. Yo no sé si eso reflejaba tu propia experiencia personal, esto de pasear por ríos, por valles, por las sierras, por los sabores también, que es un recorrido gastronómico por México. Digo que es un libro de consulta, es un libro muy femenino, Sara, y es una de tus múltiples facetas, que eres historiadora, catedrática, traductora, conferencista. El punto es, ¿qué te lleva a presentar esta nueva Beatriz en un libro que parece en cierta medida la antípoda de un gran amor profundo sobre el país, a una preocupación, yo diría, a una visión amarga sobre el país, pero también sobre otros países en el mundo? ¿Por qué esta ruptura, hablando de dos veces de Beatriz, con una Beatriz totalmente diferente? Claro que han pasado 30 años, algo habrá cambiado Beatriz en ese periodo, ¿no? Primero que nada, mi querido Roberto, te doy las gracias por darme esta oportunidad de la entrevista hoy. Tú sabes el afecto que te tengo y que no es de ayer, que como bien dices, tenemos muchos años de conocernos. Voy a responderte a la pregunta diciéndote que era inevitable. Aunque en realidad han pasado 30 años, en la ficción han pasado 25. Desde hace más o menos 5 años, Beatriz regresó a mí para decirme, hay que ver qué está pasando, hay que ver en dónde está el país ahora. Y yo me resistí porque estaba, como bien has dicho tú también, en muchos otros proyectos que hago como investigadora en la UNAM, como periodista, etcétera. Y sin embargo, después de esto acepté que había que ver qué estaba sucediendo y me fui atrás de Beatriz para verlo. Pero Beatriz es ella misma. A pesar de los 25 años que han pasado, los humanos no cambiamos tanto, aunque nos adaptamos lo mejor posible. Y Beatriz vuelve a vivir una historia de amor muy intensa, pero cómo es posible vivirla en este momento de México. Y por esa historia de amor, que además es con un muchacho muy joven, que no tiene ninguna forma de comparar lo que había pasado hacía un cuarto de siglo, ni de decir si es mejor o peor, con él va por México, y no nada más ya por México, sino en este mundo globalizado, va por 7 otros países, viviendo hermosas aventuras, viviendo grandes afectos, conociendo a muchas personas, pero viviendo también lo que es el mundo y el México de hoy, con su violencia, con su destrucción, con sus infinitas posibilidades de tristeza, de gusto, de alegría, de culpa, de miedo y de arrepentimiento. Digamos que en este sentido ese es el cambio. La novela, aunque parece, como tú dices, la antípoda de la anterior o la continuación de la anterior, solamente es la misma personaje que arranca desde aquel lugar, pero después se vuelve una persona independiente, una novela independiente que puedes leerla sin conocer la anterior y que va a enseñarnos y a acompañarnos por este mundo de hoy y la forma en que es posible vivirlo, amar en él, pasear en él, llorar en él. Esa es esta novela en esta ocasión. No lo veo con desencanto, y precisamente por eso es que fue tan importante para nosotras, para Sara y para Beatriz, conocer al personaje joven que va a ser el motivo de los afectos de Beatriz. Porque, como te decía, ese personaje no tiene nada con qué comparar. Este es el mundo y el México en el que nació. No tiene por qué decir aquello era mejor y esto estoy peor, aquello me encantaba y esto me ha desencantado. No, para nada. Simplemente van viviendo lo que se puede. Yo creo que el gran valor de mi personaje y lo que yo más le he admirado y por la que regresó a mí es por esa capacidad de ver el mundo como es
y adaptarse a él y no siempre quererlo cambiar regresando a otras cosas que ya no son posibles. Simplemente nos va llevando por este México y por estos otros 7 países en los que así se vive hoy, sin estarse planteando si es peor, si es mejor, si debiera ser de cierta manera o si debiera ser de otra. Esto es lo que a mí me parece más increíble de Beatriz y por lo cual para mí es un personaje tan entrañable. ¿Qué tanto de tus formaciones principales de socióloga e historiadora influyen en este nuevo libro, Demasiado Odio? ¿Por qué seleccionaste a los otros países? ¿Te reconoces en estos ámbitos profesionales o gana la novelista, la autora de ficción? Mira, yo me quito el sombrero de socióloga, de historiadora, de académica cuando escribo novela. Durante 2 años me dedico nada más a la ficción. Por supuesto, lo que ya aprendí, lo que ya sé, lo que leo, lo que escucho, está ahí, está metido en mí, pero trato de no hacerlo en ese sentido, en el sentido de académica o de estudiosa, sino realmente de lo que es posible desarrollar dentro de la ficción, lo que le va a los personajes, lo que puede darle una verosimilitud interna a la novela, aunque las cosas que cuente puedan parecer imposibles en la realidad, pero adentro de la novela que tengan, digamos, un tejido que las haga posibles y verosímiles. Y espero haberlo logrado. Eso no lo puedo decir yo, lo dirán los lectores, pero digamos que ese era mi objetivo. No es un paralelismo, es justamente el pensar cómo se pueden vivir hoy las situaciones, los amores y los afectos. En aquel momento en el que tú, como dices, así era, como Beatriz era más joven que la pasión de aquel momento, era como se podía vivir en ese momento en México. Hoy esta es la manera como se puede vivir si no queremos vivirlo como desencanto, como comparación, como desilusión, sino como lo que está pasando realmente en este momento. Y por eso, pues digamos, no es casualidad, pero al mismo tiempo es una casualidad que Beatriz en la ficción haya conocido precisamente a este joven se vuelva su amor, este joven sea el que le enseñe México y el que le enseñe el mundo, o gracias a él, digamos, lo conozca. Y eso es lo que hoy podemos vivir. Digamos que ese es el aprendizaje para mí de esta novela y de Beatriz en la manera en que vive la vida. Sí, hay un relato optimista en la forma en que hay que revisar la realidad. Sin embargo, el nombre mismo de Demasiado Odio es duro, Sara. Sí, lo sé, lo pensé mucho y por momentos se lo quité el nombre y le puse otro. Pero lo que era importante para mí es que si alguna lectora o algún lector de mi novela Demasiado Amor pensaba como muchos quisieron y como muchos me pidieron que esto iba a ser una continuación, había que decirles desde el principio que esto no es una continuación porque este mundo ya no es ese y ya no es posible construir historias como aquella en este momento y en este mundo. Entonces, sí hay historias de amor y sí hay historias de afecto, pero no pueden ser iguales a las que eran, tienen que ser con el mundo que estamos viviendo hoy. Pues en realidad son accidentales porque las propias aventuras de los personajes van haciendo que por la razón misma por la que se mueven, tomen el primer avión a donde los vaya a llevar para salirse de los lugares a donde están. Entonces, de alguna manera, esto es accidental provocado por esa posibilidad. Yo, si me lo preguntaras como autora, te diría que la única relación que hay posible es decir, a donde vayas. Si crees que es aquí en la esquina, en Estados Unidos o en Europa, en los lugares que conoces, Madrid, Londres, París, estás equivocado. Este mundo está hasta donde te vayas lleno de problemas. Mis personajes van a Estambul, van a Tokio, van a Marrakech y podían haber ido a Sudán y podían haber ido a 20 lugares más, por las razones novelescas, no vaya a otros lugares, pero la idea es eso, a donde sea que vayas, ahí vas a encontrar lo mismo. Curiosamente, Roberto, este libro fue terminado a fines del año pasado, entregado a prensa,
Y la pandemia parece demostrar esta afirmación de decir no hay lugar en el mundo del que te puedas esconder. En donde sea que estés te van a llegar las cosas, las buenas, las malas, las feas y las bonitas. Y es muy curioso cómo de alguna manera la novela lo prefigura y fue pues prácticamente resultado de esa observación de lo que pasa en el mundo, ¿no? Es como una globalización del desconcierto, Del ¿no? desconcierto, del miedo, pero también de lo bueno, de los afectos, de la cultura. O sea, llegan los personajes a lugares completamente ajenos a su cultura, como es el caso, te diría yo, de Estambul o de Tokio o de Marrakech, y pueden inmediatamente encontrar una manera de relacionarse con la gente, de saber qué hacer, de saber a dónde ir, porque esa parte también la hemos aprendido en la globalización y ya nada nos es extraño ni ajeno. Yo te pregunto si no hay una, una, una revisión del perfil de la mujer, del personaje, de la mujer como personaje y como ser humano también. Yo veo en Beatriz del primer libro eh, eh, una, como un perfil de una mujer, digamos, que ve el mundo a través de los ojos del hombre, que se deja tomar de la mano por el hombre para incorporar múltiples experiencias. Y esta Beatriz es un personaje totalmente diferente. Hay un alegato ahí sobre el género. Te lo pregunto a ti que has participado en el debate feminista durante décadas también. ¿Hay una apuesta a describir una mujer diferente como género? Mira, la apuesta no la hago yo, la hace la propia Beatriz porque es el mundo en el que vive. En México, cuando Beatriz sale la primera vez en Demasiado Amor, el feminismo estaba realmente cambiando la manera de ver la vida de las mujeres y hacia a las mujeres. Eso pues es evidente ya para todos nosotros y ha logrado en efecto muchos cambios. Pero Beatriz no lo hace desde una perspectiva feminista o por entender todo eso de una manera, digamos, teórica o porque vea lo que está pasando en México. Lo hace porque eso es lo que puede pasarle a la mayoría, evidentemente no a todas, pero a la mayoría de las mujeres ya en los países occidentales y en muchos otros también. Esa situación de la mujer efectivamente ha cambiado y lo que la mujer puede hacer, lo que puede pensar, cómo se puede mover, es resultado de ese cambio. Tú no podrías imaginar, por ejemplo, a Beatriz viajando sola hace 50 años o 60 años por todo México y bajándose a donde se le ocurre y volviendo a empezar una vida cada vez en cualquier lugar. Pero además hay otro elemento, los dos finales, no los voy a contar aquí porque no quiero echarle a perder la novela a los lectores, pero los dos finales, tanto de Demasiado Amor como de Demasiado Odio, te demuestran que Beatriz es una mujer que aunque se adapta y va por la vida llevándola lo mejor que puede y viviéndola lo mejor que tiene oportunidad, de todos modos toma decisiones que hacen que todo cambie al final. Y en ese sentido, probablemente sí estamos hablando de una personaje que supo actuar como feminista, aunque no tuviera conciencia clara de ello, ¿no? Sí, has dicho varias veces personaje, lo cual está identificado, digamos, con el nuevo léxico cuando se habla en términos de género. Curiosamente ahora se habla de compañeros, compañeras y compañeres, porque hay todavía bueno, no todavía, hay una creciente comunidad que incluso no se identifica con ambos géneros, ¿no? Así es. ¿Qué reflexión te lleva a esto? Yo te tengo que preguntar sobre las nuevas olas del feminismo. Yo te imagino viéndolo con entusiasmo en sus múltiples facetas, pero ¿qué te entusiasma y qué te preocupa de las nuevas generaciones de feministas? Mira, debo decirte primero que el término personaje yo lo empecé a utilizar hace 30 años, cuando salió primero la novela y todo el mundo me lo corregía. Y entonces me ponían sic entre paréntesis o me cambiaban, yo decía personaje y le volvían a poner personaje. No nada más porque creo que hay que estar a la moda, sino sobre todo porque creo que el lenguaje, y te reitero, mi novela tiene una reflexión que hace justamente Beatriz sobre lo que significa el lenguaje, debe estar recogiendo y puede estar recogiendo lo que pasa en la realidad. Lo que tiene que ver con el feminismo hoy, no sé si quisiera hablar de eso en este momento porque es mezclar
mucho con la novela. Lo estoy siguiendo con muchísima atención. No es un feminismo como el que fue nuestro en el último cuarto del siglo XX, pero es un feminismo muy interesante. Con algunas cosas no estoy de acuerdo. A mí me preocupa mucho la violencia. Lo entiendo también porque después de años y años de estar pidiendo que les hagan caso, no les hacen caso. Entonces es, digamos, pues hay esta doble reflexión. Y esta doble reflexión es la misma que de alguna manera hace la novela, porque la novela se topa mucho con la violencia y todo el tiempo está reflexionando sobre lo que significa la violencia y lo que hace a los personajes acercarse o no acercarse a ella, si son razones ideológicas, si son razones de fe, si son razones de tus amigos, o si no hay razones, como dice por ahí en algún momento algún personaje, no hay ninguna razón clara, es simplemente porque así es el mundo y todos queremos participar. Yo tengo un libro que no es una novela, que es un ensayo publicado hace algunos años, en donde hacía incluso una propuesta de cómo combatir la violencia, se llamaba Atrévete, propuesta hereje contra la violencia en México, en la que proponía a la familia y en particular a las madres de familia como los seres que podían ayudarnos a parar la violencia. Esta es una perspectiva que se discute de alguna manera en mi novela, no discutida como ensayo, pero que entra a formar parte de la ficción, porque es un tema pues que me preocupa y en el que estamos viviendo todos ahora. Es muy difícil también no abordar dentro de esta dinámica la perspectiva que has venido construyendo tú a lo largo de mucho tiempo, analizando a las esposas de los presidentes. ¿Cómo ves los paradigmas? ¿Qué está pasando con estos paradigmas? ¿Puedes abordar o no? Todavía está muy incipiente al personaje de la actual esposa del actual presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, otra Beatriz, por cierto. Pero, ¿cómo te sientes siendo una estudiosa tan acuciosa de lo que llamábamos tradicionalmente las primeras damas? A mí siempre me ha preocupado, en efecto, lo que tiene que ver con la relación de la mujer con el poder. En ese libro trabajo esa relación, pero también lo que tiene que ver con los otros poderes, que es lo que he trabajado en mis novelas, con la vida cotidiana, con lo que en la vida cotidiana parecería normalidad y que tiene mucho que ver también con el poder. En Demasiado Odio es muy evidente el poder que tienen pues los narcos sobre la vida de las familias, los terroristas sobre las vidas de las personas, y son decisiones que uno no puede tomar. Entonces, aquello que yo le pude atribuir a las primeras damas de los siglos anteriores como personas que tenían que obedecer ciertas consignas, ciertas costumbres, ciertas acciones de sus maridos, hoy a lo mejor ellas ya no funcionan así porque los tiempos han cambiado. El nombre de Demasiado Odio, ¿qué es lo que quieres marcar con ese título? Es decir, hay un mundo con demasiado odio, o vemos demasiado odio frente a cosas que no estamos viendo bien. Las dos cosas. Gracias por notar esa diferencia. Vivimos en un mundo donde hay demasiado odio y tampoco estamos dándonos cuenta de las muchas cosas que pasan. Pero ahí sí, las muchas que pasan en los dos sentidos, en el sentido de amor, en el sentido de afectos, en el sentido de posibilidades buenas para las cosas y en el de las malas. Yo quisiera que los lectores que se acercan a esta novela, primero no pudieran despegar los ojos de la lectura porque la lectura fluyera para irle enseñando, este es el mundo como lo vemos ahora. Al mismo tiempo, quisiera lo contrario, que levantaran los ojos de la lectura cada X minutos para decir qué barbaridad, no me había dado cuenta, puesto así todo junto, lo muy fuerte que es todo, tampoco me había dado cuenta de que es posible de todos modos vivir con cariño, con afecto y con amor, o sea, darnos cuenta de todo al mismo tiempo. Y eso es lo que yo quisiera. No sé si la novela lo logra, pero justamente en el título quise juntar las dos posibilidades y ver si los lectores así lo entienden conmigo, ¿no? ¿Tú dirías que en este Demasiado Amor hay un discurso o hay una narrativa que va más allá del personaje femenino? Uno diría que en Demasiado Amor era, si bien un pretendido diálogo, tú me llevaste, tú me enseñaste, tú me diste a probar, era realmente un relato muy introspectivo, era un deslumbramiento
de la Beatriz joven frente a este amor. Este demasiado odio pareciera ser un discurso más solidario, por decirlo así, como más de la mano con la pareja. Lo que pasa es que justamente una mujer que ya tiene en la novela 50 años, 50 y tantos años, ya ve la vida de una manera distinta. Y lo interesante de la relación que establece Beatriz es que precisamente es con un joven. Lo importante de que un joven fuera un personaje de esta novela era romper con todas esas ilusiones que fueron posibles hace un cuarto de siglo en la ficción y entrar al mundo que es posible vivir hoy, como te digo, sin comparaciones y sin idea de que esto es peor o es mejor que lo anterior. Yo quisiera por eso que esta novela que pudiera encontrar en los lectores, también lectores jóvenes, no nada más a mis lectores tradicionales, que a quienes siempre les he agradecido mucho, que me han apoyado y me han seguido en todos mis libros, pero entrar en un mundo de los lectores jóvenes para ver si es cierto que este es el mundo que ellos conocen, que lo entienden así y que así lo viven. Ojalá. Aparte, renunciaste a la idea de que Beatriz Madura tuviera una superioridad o tuviera un discurso reivindicativo de la mujer frente a su pareja, ¿no? Hay una apuesta por una relación en términos de pares, ¿no? Exacto. Sí, bueno, la verdad es que eso lo hizo ella sola, pero a mí me encantó porque lo que ella me ha enseñado a mí es que no hay relaciones de superioridad, que el hecho de que tú aprendieras antes que otra persona algo no quiere decir que eres superior a él. Y aprender a tener relaciones de pares creo que es lo más difícil que existe en el mundo. Todos los grupos políticos se pelean, todos los grupos de amigos cuando no están de acuerdo entre sí se generan situaciones muy duras. Y lo que yo he aprendido con Beatriz es que de esa manera no se puede vivir y mejor sí discute las cosas, sí las plantea, sí se las pregunta, pero siempre en el absoluto respeto al otro y en entender que a veces no puede entender lo que hay que entender. Muy bien. ¿Qué editorial es, Sara? Es Océano, mi editorial Océano. El libro salió hace más o menos un mes, ya está distribuido en todas partes. Estoy muy contenta, muy agradecida con Océano. Siempre me han apoyado muchísimo en este y en todos mis libros anteriores. Y pues aquí estamos esperando que ojalá a los lectores les interese y nos acompañen en esta aventura. Pues tus lectores también estamos muy entusiasmados y muy agradecidos. Sara, mucha suerte con Demasiado Odio. Gracias, Roberto, por la oportunidad, de verdad. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo.